Que gracias a Dios por eso. Vamos a orar, hermano, y vamos a empezar el estudio. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche que podemos estar en tu presencia. Señor, danos sabiduría para entender tu palabra, Señor, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Apocalipsis otra vez, capítulo 1. Estamos hablando de que este libro, el libro de Apocalipsis, aunque se le llama el libro de revelación, de revelaciones, pero realmente es una sola revelación, es la revelación de Jesucristo, es la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que Jesucristo la diera a sus siervos. Aunque la revelación fue dada a Juan, pero realmente la revelación fue dada a los siervos. Y muchos dicen que la palabra siervos aquí no es la palabra esclavo, sino que se refiere al pueblo de Dios. O sea que la revelación es para todo el pueblo de Dios. Es decir, que nadie puede entender esta profecía a menos que sea cristiano, a menos que haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si no, es imposible entenderla. Por eso cuando una persona se convierte, jamás le aconseje irse a Apocalipsis, porque se va a confundir. O sea, es mejor entrar al Evangelio de Juan o otro tipo de libros donde puede hallar más enseñanza básica. Ahora, en Marcos capítulo 13, el Señor Jesús nos dio la idea de que habían cosas que Él mismo, como Hijo de Dios, no sabía. Habían cosas que solamente el Padre tenía el control de esa revelación. Varias veces Él dio la enseñanza de que ciertas cosas ni Él mismo tenía el conocimiento cuando iban a hacer esas cosas. Marcos capítulo 13. Marcos 13. Marcos capítulo 13, en el versículo 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, dice. O sea, el Hijo se incluye, dice, sino solo el Padre. Entonces, en la organización de la Trinidad, Dios el Padre es el que tiene conocimiento absoluto. Jesucristo decía siempre que Él nada podía hacer sino aquello que había visto que el Padre lo hacía. Siempre Él daba la autoridad y el control absoluto al Padre. Ahora, es interesante que mucha gente trata de cuando se acerca a la palabra, tratar de dar revelación que nadie conoce, hermano. Hay gente, ¿cuántas sectas han salido diciendo tal fecha van a pasar estas cosas? Nadie sabe, hermano. Nadie sabe. La Biblia realmente no nos dice exactamente cuándo va a ser. Tanta gente ha inventado, tanta gente ha puesto fechas, pero realmente no se ha dado porque nadie sabe, solamente el Padre. Ahora, esta revelación es solamente para los creyentes, solamente nosotros podemos comprender esta palabra. Mucha gente, fíjense que es interesante, por lo menos 4 escuelas, y cada escuela se acerca de una manera diferente a estudiar este libro, y cada escuela llega a sus conclusiones. Pero un comentarista que leía decía que lo importante no es que tú tomes la idea de una escuela, sino que te bases en simplemente lo que la Biblia dice, que lo vayas viendo versículo por versículo y trate de entender, que el Espíritu Santo te dé el entendimiento de lo que está aquí. Si usted va conmigo a Juan capítulo 14, Juan 14, Juan capítulo 14. Acerca, si usted es creyente, usted ya tuvo un encuentro personal con Jesús, usted tiene la capacidad dada por Dios para entender el libro de Apocalipsis. Así es que yo creo que uno de estos viernes mejor voy a pasar a uno de ustedes aquí que usted lo explique. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede explicar este libro sin ningún problema. Amén, hermanos. Amén. Claro que sí, hermano, claro que le va a tocar estudiar y tratar de entenderlo, pero hermano, todos tenemos la capacidad de entenderlo. Vean lo que dice Juan capítulo 14 en el versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, no puede, hermano, el mundo, esta promesa fue solamente para los discípulos, para nosotros. Vean lo que dice en 1 Corintios 2, versículo 14. 1 Corintios 2, versículo 14.
1 Corintios 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, o sea, del hombre que no es cristiano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, si usted le pone a explicar este libro, esta revelación a un inconverso, es claro que no le va a entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente, es decir, que solamente los creyentes podemos entender lo que realmente el libro de Apocalipsis, en su profecía, en su revelación, Dios nos quiere mostrar. Así que esto es un libro no para el mundo, sino para la iglesia. Pero yo no sé por qué en la mayoría de iglesias le tenemos temor al libro de Apocalipsis, como que uno no se quiere meter, porque hay muchas cosas que habla este libro que a veces son incomprensibles para nosotros. Pero si usted ha leído el resto de la Biblia, se va a dar cuenta que toda la Biblia nos sirve para explicar lo que el libro de Apocalipsis realmente quiere decir. Ahora en el capítulo 1, versículo 2 del libro de Apocalipsis, vean lo que dice. Capítulo 1 de Apocalipsis, en versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a toda la iglesia, las cosas que deben suceder pronto. Hermano, la iglesia primitiva hasta este tiempo, todos pensamos de que esta es la última generación, que en esta generación va a pasar. La iglesia primitiva entendió que en ese tiempo, en el primer siglo, iba a venir Cristo, que todas las cosas que estaban escritas en este libro se iban a cumplir. Si usted lee cuando Pablo habla del rapto, Pablo se incluye allí. Dice, lo que estemos vivos, seremos, dice, transformados. O sea, Pablo pensaba que antes de que él muriera, Cristo iba a venir. Entonces Pablo pensó, y posiblemente la iglesia a lo largo de los siglos ha tenido la misma idea. Y nosotros pues a lo mejor estamos un poquito más cerca que ellos, pero nadie sabe, hermano, cuándo va a ser. La gente habla de guerras, de rumores de guerra. Mira lo que pasa ahora en la actualidad, la posible guerra que va a haber entre Irán y Estados Unidos. Dígame, ¿cuándo le habían puesto precio a la cabeza de un presidente de Estados Unidos? Nunca, hermano. 3 millones por la cabeza de Trump. Entonces, hay rumores de guerra. Entonces, pero nadie sabe realmente cuándo va a pasar este tipo de situaciones. Dice que han de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, entre todos los siervos del Señor en la iglesia, Dios escogió no al apóstol Juan, sino al siervo Juan. O sea, y Dios lo menciona no como apóstol, no como siervo, para que Juan no se le vaya a subir, hermano. Que él fue el último apóstol vivo y que él fue el escogido realmente para recibir esta revelación. Él simplemente es un siervo. Dice que ha dado testimonio de la palabra, y en el versículo 2 lo que nos habla es del testimonio de Juan en su vida. Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. O sea, Juan fue fiel a la palabra de Dios. Cuando leemos el Evangelio de Juan, Juan cuenta cosas que los otros evangelios no cuentan. Fíjense que se llaman los evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. ¿Alguien sabe por qué se le llama sinópticos? A los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos, ¿por qué se le llama así? Porque básicamente contienen lo mismo. Es un acercamiento diferente. Por ejemplo, Mateo, su acercamiento es enseñarle a los judíos que Jesús es el rey. El enfoque de Marcos, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra que se repite mucho en el evangelio de Marcos? El siervo. En Marcos se presenta a Jesús un siervo sirviendo a la gente, haciendo milagros. Usted quiere ver los milagros de Jesús, tiene que ir a Marcos. Pero ¿cómo se presenta Jesús en Lucas? Como el Hijo del Hombre, o sea, como un humano más. Y en Juan se presenta como Dios. ¿Cómo inicia el evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, todo el enfoque del evangelio de Juan es presentar realmente que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y que Él es Dios en persona. Entonces Juan fue un testigo fiel. O sea que Juan probó que era fiel al escribir su evangelio y las cartas, y por eso ahora Dios le confía este ministerio de poder llevar también la revelación a las demás personas. Dice en el versículo 3,
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es interesante que en este versículo nos enseña varias cosas. Ahora, antes de mencionar la primera parte, me gustaría que nos enfocáramos en la última frase del versículo. Dice, porque el tiempo está cerca. Otra vez volvemos a lo mismo. Todos los cristianos en el primer siglo pensaban que ya Jesús iba a venir. Ahora, no sabemos cuándo va a ser. Vea lo que dice Mateo 24. Mateo 24, no sabemos cuándo Cristo vuelve, pero vea lo que dice Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45 también. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mira, hermano, una de las cosas que nos enseña este pasaje, que aunque no sabemos cuándo Cristo va a venir, hay que estar seguros de que un día va a venir. O sea, la iglesia tiene que estar esperando a Cristo. La iglesia tiene que estar expectante de que en un momento, hermano, va a sonar la trompeta y la vamos a escuchar los que hayamos creído en Cristo. Si usted cuando cuando suena la trompeta no la escucha, se le acabó el tiempo. O sea, no va a poder en ese momento decir, Señor, sí te acepto y me voy contigo. No, no se puede. Es claro que si alguno de los que estamos aquí se queda, usted va a tener una ventaja para las otras personas que se quedan aquí en el mundo. ¿Cuál va a ser esa ventaja? Bueno, sí, va a predicarles, pero ¿qué más ventaja va a tener? Si usted, imagínese, usted ha pasado su tiempo en la iglesia y de pronto se da el rapto y usted se queda, ¿cuál es la ventaja que usted tiene sobre las otras personas que no de este mundo, los que van a quedar aquí en la tierra? Bueno, tú ya sabes lo que pasa después. Por lo menos estás segurísimo que lo que decía la Biblia es cierto. Y como decía un pastor que escuchaba esta semana, hay una buena noticia para nosotros los creyentes. Si usted lee el libro de Apocalipsis, una noticia que se repite una y otra vez. Yo sé que la iglesia está en guerra con el enemigo y con el mundo, pero le tengo una buena noticia. Al final de toda la historia, nosotros ganamos. Cuando todo termine, nosotros ganamos. Somos el equipo vencedor. Yo sé que a veces uno ve en la actualidad que como que nos están ganando. Yo no sé si usted escuchó la noticia en esta semana, pero creo que era la ministra de Educación de España, lo que ella estaba diciendo. Ella tiene la idea de que tendríamos que cambiar un poco la sociedad y tendríamos que convertirnos en una sociedad feminista. Y el feminismo tendría que estar encima de lo heterosexual. Es decir, que hay que enseñar a los niños que realmente nosotros somos una, no cultura, una humanidad feminista. Así que no existe lo heterosexual. Es decir, que las mujeres que que son mujeres, no pueden ser heterosexuales, tienen que ser feministas. Y eso va socavando los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios claramente establece hombres y mujeres. Cuando uno ve todo eso, hermano, uno piensa que, que como que estamos perdiendo. No sé si usted vio las noticias hace algún tiempo, hace como un año creo, la jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció que ella estaba promoviendo de que los niños fueran a la escuela, los niños de primaria, con falda. Porque no hay diferencia. Ella decía, ¿de dónde han sacado eso que la niña tiene que ponerse falda y el niño pantalón? Entonces vamos a mandar a los niños con falda y a las niñas con pantalón. Bueno, tanta locura. Entonces uno piensa como que el mundo está yendo a cosas terribles, posiblemente. Pero cuando uno lee el libro de Apocalipsis, una de las cosas que uno puede dar cuenta es que todo el fin está cerca y que al final de todo el Señor gana. Y como Él gana, nosotros ganamos. Cuando todo esto se desarme, hermano, cuando dice la Biblia, cuando digan paz y prosperidad, vendrá el fin, hermano.
Dice la Biblia, más adelante lo vamos a ver, que hay un momento en que la gente va a desear morirse cuando vean el juicio de Dios. Ahora, eso nos da a nosotros alegría, porque sabemos que estamos en el campo ganador, pero también tendría que motivarnos, hermano, a predicar más la palabra. Porque el momento que suena la trompeta, al que usted no le habló, se queda. Fíjate que esta semana me llamó José. Yo no sé cuándo se acuerdan de José. José vino un domingo a la iglesia. Es amigo creo, de Miguel. Él es ciego, él es mexicano. Y él tiene el deseo de venir a la iglesia, pero no puede, porque es ciego y no se puede venir en autobús. Entonces, esta semana me llamó. Y me dice, pastor, yo necesito que alguien venga a mi casa a darme estudio, porque yo quiero conocer a Dios. Y yo dije, wow. O sea, el Señor tiene que hacer eso para que nos despertemos de cuánta necesidad hay allá afuera. ¿Se da cuenta? O sea, la gente tiene que llamarnos para que nosotros vayamos a predicarle, porque a nosotros no se nos ocurre ir. Ahora, él es ciego, hermano. Él es ciego. Y él dice que está en un tratamiento psicológico, y que él ha entendido que una de las cosas que él necesita hacer en su recuperación es conocer a Dios de una manera personal. Entonces hay, hermano, necesidad. Mientras, cuando vemos todas las cosas que están escritas en Apocalipsis, tenemos que darnos cuenta que hay urgencia de predicar la palabra de Dios. En Marcos capítulo 24, Marcos 24, creo que no hay Marcos, creo que es Lucas. A ver, déjenme ver, Marcos o Mateo 24. Versículo, no, es Mateo, hermano. Mateo 24, 42. Mateo 24, 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, hermano, cuándo va a ser. Hay que estar listo. Hay que estar listo. Los que hemos estado en el ejército nos damos cuenta que una de las cosas importantes cuando uno está en el ejército es estar despierto, atento. A mí me pasó una vez que estaba de guardia en una posición cerca de la escuela de la Guardia Nacional. Me habían mandado a cuidar una posición y en un segundo me ganó el sueño, hermano. Cuando uno tiene ese sueño tan pesado, yo, hermano, tengo un sueño pesado. Yo puede pasarme un tren encima y yo no me despierto. Yo les he contado que yo estuve en un incendio y me desperté hasta que los bomberos se fueron. No me di cuenta de todo el movimiento que hicieron los bomberos cuando entraron a la casa. Así tengo yo el sueño pesado. Entonces yo estaba parado, estaba con el fusil puesto así y me quedé dormido. Y no me di cuenta cuando el sargento se acercó de frente, yo con los ojos abiertos y dormido, y me quité el fusil. Y eso tú no lo puedes hacer. No, hermano, me dieron allá le llaman chicharrón. Cuando esa palabra es cuando te meten castigo, que tienes que hacer que pechadas, que caminar en patito, bueno, te masacran, porque ese es un error. Imagínate que yo estoy cuidando la posición de ahí compañeros durmiendo, los matan. Entonces la Biblia dice que así tenemos que estar velando, estar atentos, porque no sabemos cuándo Cristo va a venir. Dice, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, ¿qué debemos hacer usted y yo entonces mientras Cristo viene? Esperar su venida. Hay que esperar, hermano, hay que hacer planes como que si Cristo va a venir mañana. Yo sé que estamos, digamos, con el anhelo de tener, bueno, el otro año me compro una casa, fantástico, hágalo. Pero entienda que puede ser que el otro año ya no estemos aquí. Ahora, no deje de comprar la casa, porque alguien más la va a usar en lugar suyo. No deje de ahorrar dinero, a alguien más le va a servir. Porque nadie sabe. ¿Sabe que hay sectas que han creado caos en la gente? Hay una secta que un día anunció que venía Cristo en el año 1975 y la gente empezó a dejar las universidades y las escuelas, porque ¿para qué estudiar? Si Cristo ya venía. ¿Sabe cuál fue el problema? Que Cristo no vino. Y la gente entonces se quedó esperando, y lo que inventó esta secta es decir que Cristo había venido en espíritu y por eso no lo vieron. Entonces el Señor dice, tenemos que estar esperando su venida y tenemos que estar también listos
y preparados como si Cristo volviese hoy, en cualquier momento, hermano. En cualquier momento. Yo le pido a Dios que cuando Él venga me halle de dos maneras. Me halle en la iglesia o durmiendo. Porque estoy en la iglesia y yo sé que no estoy pecando. Y si estoy durmiendo, tampoco estoy pecando. Así es que me voy. Pero nadie sabe, hermano. Yo a veces me he puesto a cuestionar. Yo digo, bueno, usted pensará, este pastor está loco. Pero usted se imagina que si usted se está bañando y suena una trompeta, ¿qué hacemos? Se va a ir sin nada, hermano. Se va a ir sin nada. Así que no sabemos, hermano. En cualquier momento la trompeta suena y nos vamos. Ahora, quiero mencionarle esto rapidito. Allá en Apocalipsis capítulo 1, siempre, versículo 3. Vamos a verlo de una manera más detallada el próximo viernes. Pero nada más quiero mencionarle esto en el versículo 3. Algo importante que menciona acá. Y se le voy a dejar de tarea para el otro viernes. Aquí en el versículo 3, el apóstol Pablo menciona una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que hace tres cosas con la palabra. Número 1, el que lee la palabra. Ese bienaventurado es feliz. Dice, en segundo lugar, los que oyen la palabra. Y número 3, los que la hacen. O sea, tres cosas. Es un bienaventurado el que hace esas tres cosas. Ahora, yo le dejo la tarea a usted, a que busque en Apocalipsis cuáles son las otras 6 bienaventuranzas que hay allí. Y el otro viernes la discutimos. Hay por lo menos 6 más en el libro de Apocalipsis. Búsquelas ahí y ahí las va a encontrar. Hay 7 bienaventuranzas que tenemos todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero la primera es esta: el que lee la palabra, el que la oye, es bienaventurado porque, como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesucristo dijo en cuanto a la palabra, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio realmente de Jesús. Pero usted sabe que no es suficiente leer la Biblia y escucharla si no se cumple, si no se obedece. Entonces, es bienaventurado el que hace las tres cosas. Entonces, tarea para el próximo viernes. ¿Cuáles son las bienaventuranzas que se mencionan en el libro de Apocalipsis? Hay por lo menos 7, incluida esta del versículo 3, que tiene la tarea de buscarlas en la semana. Ahora, yo le aconsejo algo: tómese su tiempo buscándolas. No vaya a decir el viernes, ay, se me olvidó y voy a buscarlas ahorita. No las va a encontrar, hermano. Tómese su tiempo de buscarlas. Es impresionante, pero cada bienaventuranza te recuerda algo precioso que Dios tiene para con nosotros. Cada una de ellas es una promesa grande para cada uno de nosotros. Así es que nos queda eso de tarea para el próximo viernes. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche, porque podemos, Señor, estar en tu casa, podemos estudiar tu palabra, podemos orar, Señor, podemos interceder delante de ti unos por los otros, y podemos salir confiados, Señor, de que tú has tomado a cargo cada necesidad que hay en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, y te pedimos, Señor, que al terminar todo tú nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.